La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, vengamos a la palabra. Vengamos al capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos y nos vamos a centrar en la última parte del versículo 4 y el versículo 5. Leamos los versículos, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? No sirvamos más al pecado. Todo el capítulo 6 es una frase que lleva no a otro pensamiento, sino a explicaciones. Así que cuando uno termina, por ejemplo, la enseñanza de hoy, uno quisiera que no terminase el tiempo porque hay tanto más que tiene que seguir de una forma natural. Pero tenemos el problema de que somos carne y hueso, sujetos a tiempo y espacio. Y tenemos que cortar un poco. El domingo pasado hice un poquito de énfasis sobre el término bautismo. Y no es que vuelva a explicar, sino que es importante entender que el énfasis de Pablo en esta carta y en este capítulo no es el bautismo en agua. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos introduce y nos sumerge en Cristo. Allí, sumergidos, nos identificamos con la muerte de Él en la cruz, el que fue sepultado, y nos identificamos que habiendo muerto y sepultado, también junto con Él somos levantados, resucitados, para andar en una vida nueva que es la que Él nos da. Entendiendo eso, no se habla pues de una negación del bautismo en agua, sino se habla del hecho de que la palabra viene a nuestra vida y el Espíritu Santo toma la palabra y nos redarguye, nos convence. Y cuando nos convence, tomamos una decisión de confiar en lo que se nos ha dado como el Evangelio, confiar en lo que Él hizo en la cruz, tomando nuestro pecado sobre su propia vida para el perdón de nuestro pecado, redimiéndonos y convirtiéndonos en parte de su pueblo, el pueblo adquirido a precio de sangre preciosa, un pueblo nuevo que somos, dice Pedro, sacerdotes y reyes, una nación santa. Para visualizar esa realidad, somos bautizados en agua. Hacemos todo a la vez. Eso es lo que ocurrió en el tiempo de Pedro y durante muchos lugares.
Hoy en día decimos, oye, no te puedo bautizar esta semana, sino en 3 meses, etcétera, 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 1 año. Y la pobre persona quiere bautizarse porque ha creído. Y decimos, es que no tenemos agua caliente, no hay agua. Y nos sujetamos a la problemática humana. Pero si de verdad fuéramos absolutamente bíblicos y si de verdad la intención de confiarnos plenamente a Cristo como el Salvador y romper con el pasado, romper con el reino del pecado en nuestra vida para vivir bajo el señorío de Cristo, ese es el momento también de decirlo públicamente. Sepulto el viejo hombre. Porque es una acción no solamente de mi cuerpo, todo mi ser es sepultado. Es una acción conjunta. Me arrepiento, creo. El Espíritu Santo me convence, el Espíritu Santo me lleva a decir, sí, yo creo. El Espíritu Santo me agarra y hace que yo nazca de nuevo. El Espíritu Santo me sumerge en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo me levanta a una vida nueva en Cristo. Y lo digo con este acto público, porque si no lo pudiese decir con estos labios, lo digo, esta es mi decisión. Muero, el viejo hombre muere y me levanto de nuevo. Esa es la acción. Todo a la vez. Un domingo en la mañana hace años dije, los que se quieren bautizar hoy, pasen, tenemos todo listo. Y bajaron como 150 personas. Corriendo desde el balcón para acá. No pensaban que habría un día de gracia. Pero tenemos estos preparativos porque queremos estar bien seguros de que la persona sepa qué es lo que está haciendo y lo que está decidiendo. Así que también, yo me quiero bautizar. Eso me parece un poquito liviano. Yo sé que muchas veces es muy serio, pero son cosas muy serias las que estamos haciendo cuando me identifico con Cristo en su muerte y su resurrección, diciéndolo en el bautismo, en agua. Sumergido por el Espíritu en Cristo, y Cristo me agarra y me sumerge en el Espíritu y salgo ahí lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pedro lo dice de una manera más sencilla, pero dice lo mismo. Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, 38. ¿Qué dice? Arrepentíos, ¿qué? Si me arrepiento es porque estoy creyendo la palabra que he oído. Si me arrepiento me veo como pecador. Si arrepiento es porque he decidido cambiar de camino. Si me arrepiento ya dejo de confiar en mi vida pasada y confío en aquel que me provee una nueva vida. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en ¿qué? En el nombre de Jesucristo. Aquí es importante. En el nombre de Jesucristo, amén. Como una coletilla. No es una coletilla. Porque la mentalidad hebrea, la mentalidad bíblica, cuando yo digo en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo, me estoy sumergiendo en la persona de Cristo. Porque si yo digo un nombre, Pedro, ¿qué sucede en mi mente? ¿Traigo a qué? A Pedro, a mi mente, espíritu, alma y cuerpo, y lo tengo allí, aunque físicamente no esté allí, él como persona está allí. Y cuando yo digo en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo que me sumerjo en Cristo, en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. No es una coletilla en el nombre de Jesucristo, amén. Y por eso cuando la gente ora y dice, oran kilométricamente y después dicen, en nombre de Jesús, amén. Ya va. Toda mi oración la tengo que hacer en Cristo. En el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. No es una coletilla mágica que digo. ¿Están conmigo? Ok, entonces,
Uno, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos creyeron? 3,000. ¿Y cuántos fueron bautizados en agua? 3,000. ¿Y cuántos recibieron el Espíritu Santo? 3,000. Imagínense el día. Se alborotó Jerusalén a ver 3,000 personas que de golpe creyeron en Cristo y se separaron de su vieja manera de vivir y sus tradiciones viejas para andar en Cristo. Así que cuando Pablo dice esto, está diciendo algo sumamente serio, y por eso yo también sé que algunos dicen, yo todavía no me quiero bautizar en agua. Creo, pero si yo hago un acto de bautismo, sea con un poquito de agua encima o sumergido en un tanque de agua, es una decisión pública muy seria, no por ser evangélico o católico, es una decisión de mi persona. Estoy decidiendo que yo voy a seguir y confiar en Cristo. Entonces la persona dice, te tienes que bautizar. Y la persona dice, yo todavía no, tengo cosas que tengo que pensar. Son decisiones muy serias de vida. Y cuando lo hago con conciencia. Así que veamos el versículo una vez más. Versículo 4. Romanos 6:4. Todos juntos, por favor. Porque ¿qué? Somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, me uno con Él en su muerte por el bautismo. A fin de que ¿qué? Cristo, de que como Cristo resucitó de los muertos por el poder y la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? La palabra como me dice, yo no voy a resucitar físicamente como Cristo con un cuerpo glorioso, pero ahora vivo una vida nueva, impregnada de la gloria y el poder de Dios, y soy una nueva criatura que tiene un nuevo sistema de pensamiento y valores, y poco a poco le nombro como el Salvador mío, el Señor de mi vida, y Él poco a poco se enseñorea de mi vida. Es mi Señor, pero de la declaración a la realidad pasa un proceso mi vida. Estoy en Cristo. Decidí salir del reino del pasado y de mi vana manera de vivir, y ahora en Cristo empiezo la vida nueva en Cristo, y Él me da su Espíritu Santo, me da la palabra, me da el testimonio, me da todos los eventos de mi vida, y empiezo a vivir poco a poco la vida de Cristo. Y si abro la Biblia digo, wow. Cuando yo estaba en la universidad, creo que fue el tercer año universitario, viví en un dormitorio y me senté con la Biblia y dije, no voy a ir a otro versículo de la Biblia sin hacer bien lo que dice este versículo. Así que por días no leí más que ese versículo para aplicarme ese versículo. Porque no valía la pena leerlo todo y no aplicar nada. Así que si esta es palabra de Jesús, y esa palabra de Jesús es palabra de Dios, esa palabra tiene una importancia y una influencia, y debo de permitir que esa palabra de Jesús me impacte y me transforme. Yo puedo leer todo el Evangelio de Juan en una sola sentada, pero me entro por aquí, si es que entra. Ya va un momentico. Esta palabra tiene que impactarme porque es palabra de Dios, y empiezo a vivir. Y si hago bien unos cuantos capítulos, voy a entender todo lo demás. Porque la transformación que viene por el impacto de la palabra de Dios en un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, me ayuda a explotar mi forma de pensar y de visualizar y entender todo. Y voy entendiendo todo lo demás con mucha mayor facilidad, porque ya la palabra de algunos pocos capítulos me ha impactado y he empezado a vivir como Dios quiere que yo viva. Vengamos entonces a una nueva vida en Cristo. Empiezo una nueva vida. Ahora vamos al versículo 5, donde estuvimos el domingo pasado, donde empezamos el domingo pasado. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Por qué?
¿Ok? Recuerde, Pablo dice, ¿para qué? Porque, sí, cómo, semejanza a, toda una infinidad de frases que me van llevando en su conversación de él. Porque si fuimos, ¿qué? Plantados. Hasta allí. ¿Qué quiere decir plantar? ¿Ah? Somos enterrados en tierra, pero dice que juntamente ¿qué? O sea, los dos somos ¿qué? Plantados juntamente, y como es una planta que se une a otra planta que es plantada allí en la semejanza de ¿qué? De su muerte. Él murió, pero yo no muero físicamente, pero muero ¿qué? La semejanza de su muerte, que yo muero, pero muero a una manera vana de vivir, que estaba bajo el señorío de otros o de otro, y a la vez que dice, lo seremos que plantados, o sea, las dos plantas van naciendo juntas, pegaditas, y esta planta pegada de la otra planta vive de la savia de la otra planta. Soy un pámpano injerto dentro de una ¿qué? Vid. Así que si soy plantado en la muerte de él física y espiritual, porque él fue hecho pecado, pero venció la muerte espiritual y la muerte física, yo no muero físicamente, pero muero ¿qué? Espiritualmente, pero estoy plantado juntamente y me voy espiritualmente levantando en la semejanza de ¿qué cosa? De su resurrección, porque ahora mi vida absorbe de la vida de aquel que resucitó, porque yo estoy en Cristo, Cristo está en mí y yo no puedo vivir sin Él. Y como yo no puedo vivir sin Él, tengo que tomar de la vida eterna de Él para que yo pueda vivir la vida de un hijo de Dios y que mi vida poco a poco se vaya asemejando a la de Él. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, con mi comunión con Él, con la palabra que me va guiando, el Espíritu Santo que mora en mí me va enseñando, me va trayendo a mi mente la palabra de Dios. Estoy con gente, alguna gente muy buena que me ayuda, que me dice una palabra, que me corrige, con miles de cosas que ocurren. Así que estoy plantado con Él en su muerte, en la semejanza de su muerte. Así también, ¿qué? ¿Lo seremos qué? En la semejanza de la resurrección. Ahora, Él se levanta en un cuerpo glorioso, pero como nosotros nos levantamos en algo parecido a su resurrección, pero vivimos con la esperanza increíble de lo que ocurrirá en ese momento cuando Él se haya de aparecer y mi cuerpo se revestirá del cuerpo glorioso de Él y nos vamos a entender. Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Léanlo conmigo. Esto es cuando Él venga, pero ya hay dentro de nosotros el gustazo de lo eterno, el gustazo de la gloria de Dios. ¡Wow! La cosa que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de los demás. ¿Oíste el testimonio aquel? Mi fe fue levantada, vi la gloria de Dios y eso va ocurriendo en nuestra vida si vivimos creyéndole a Él, vemos su gloria, pero la finalidad de esta vida es esta, el cual ¿qué? Transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Porque en ese final del capítulo humano, toda la creación será sujetada a Él. Y usted y yo viviremos con un cuerpo transformado y glorioso como el cuerpo de Él. Esto es increíble si crees. Si no crees, estoy hablando del aire. Pero si lo crees, nos da el puente, porque vivimos en momentos muy difíciles. Vivimos en momentos que hay muchas dificultades. Y uno dice, ¿cuánto puedo tolerar? Pero no es problema de cuánto, sino porque yo sé al final cómo va a ser todo. A pesar de que pueda ser perseguido o sufrir, etcétera, pero yo vivo con la declaración de que yo moraré y reinaré con Él para siempre. Otros que habrían desechado la promesa de Dios vivirán eternamente separados de la gloria de Dios. ¿Ok? Y usted tiene que decidir, ¿vas a estar con Él o separado de Él en la eternidad? Una pregunta eso es como para no decir si vas a vivir en el infierno toda la vida. Pastor, no diga eso. Bueno, ok, lo voy a decir de otra manera. O vivirás eternamente con Él o vivirás eternamente separado de Él. Es como dos personas enamoradas. No puedo vivir sin Él. Es mi vida. Y se fue. Me siento mal, me deprimo, me suicido. Porque hay gente así. No pueden vivir sin Él o la otra. El problema es que la vida no es así tampoco, pero lo que estoy tratando de desdibujar es el hecho de que o vas a vivir en la eternidad con Él o vas a vivir la eternidad sin Él. Con este cuerpo glorioso, prometido, como el de Él, o yo no sé cómo será el cuerpo sin Él. Vengamos al versículo 6. 6:6, ok, sabiendo esto, algo que se sabe, es un acto de fe. Es como Abraham que se le dijo a los 100 años de edad, vas a ser padre, y Sara tenía 85, vas a ser madre. Y él lo supo, recibió la palabra, entendió que era así, lo creyó, no dudó, se fortaleció en la fe, alabando y glorificando al Señor, hasta que, ¿qué pasó? Nació Isaac. Sabiendo esto, que nuestro, ¿qué? Viejo hombre fue crucificado, ¿qué? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Otra palabra para destruido sería anulado, nulo, inerte, sin poder, sin capacidad de, a menos que, usted sabe, uno está perfectamente bien y alguien viene y te ofrece algo que no debe ofrecerte. Y lo que estaba inerte hace... ¿Me entendieron? Porque la gente puede estar... wow, no he tomado licor en 20 años. Y alguien vino por ahí y no aguantó. Raspado. Y volvió a la vieja andanza para recoger eso otra vez. Que... Estoy hablando, eso es el alcohol, pero la mayoría diría, yo no tomo nada. Ok, ¿cómo te portas tú con tu hijo o tu hija? O con tu mamá y tu papá. O con los tuyos, o en el negocio. Y estás contento de que todo ha cambiado dentro de ti y el cuerpo del pecado se ha quedado tranquilito. Pero alguien llegó y te
te picó. Y no te fuiste corriendo, sino que te enganchaste. Y el cuerpo del pecado ¿Qué? Como que revivió. Y lanzaste una viperina, un cuchillo de 2 filos. Lo heriste, lo maldijiste y a la vez te hiciste daño. ¿Por qué hice esto? Porque permití que el cuerpo del pecado inerte, nulo, sin poder ya. ¿Por qué permití que me lo... Veamos el versículo completo. Ya entré. ¿Ok? ¿Qué dice? Sabiendo esto que nuestro ¿qué? Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él. Y esa es la verdad. Cuando yo decidí mudarme de este reino a este reino, dejé esa vana manera de vivir. Fue crucificado juntamente con Cristo. Y estoy aquí con mis debilidades y mis errores, pero ya no estoy allá. Ya morí allá. El viejo yo sin Cristo, o el yo sin Cristo, no tan viejo, aquel que se acabó, fue crucificado juntamente con Cristo, eso no existe, pero existe que yo vivo ¿qué? En Cristo. Y estoy en Cristo. Y soy salvo, redimido, justificado delante de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí. Y esta es mi realidad. Esta es tu realidad. Desde que conociste y te entregaste y empezaste a vivir la vida en Cristo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que este cuerpo, estos miembros, todo esto, sea ¿qué? Destruido. Ok. No quiere decir que es machucado y hecho pedazo. Quiere decir allí que queda inerte. Para que este cuerpo no responda ante el pecado. Y poco a poco es un proceso de vida en las áreas distintas de la vida. Usted trabaja una situación de su vida y dice, oye, eso cambió y se presenta otra situación. Y hoy tengo que trabajar eso también, tengo que trabajar eso también, tengo que trabajar aquello también. Tengo que poco a poco moldear mi vida ante los deseos de Él. Si puedo decirlo de otra forma sencilla, dejé una vida de desobediencia al Señor y empecé una vida de obediencia al Señor ahora que estoy en Cristo. Yo lo quiero obedecer y cuando yo le quiero obedecer, quiere decir que eso afecta toda mi forma de vivir, toda mi manera de vivir. Así que dice, a fin de que o para que el cuerpo del pecado quede nulo, sin valor, sin ninguna clase de capacidad allí, con la finalidad, la segunda finalidad, que no que sirvamos más el pecado. Ok, vamos a ver lo que dice, perdone que estoy con esto, pero yo no quiero hacer tanto daño pasándome la hora. Efesios, el capítulo de Efesios, creo que es 4. Sí, 4. Fíjense lo que dice Pablo. Le está hablando a los hermanos de Éfeso, está hablando con los cristianos, no está hablándole a los no cristianos. Y le está diciendo, miren, ustedes son cristianos, pero tienen que empezar a comportarse como cristianos. ¿Usted conoce a cristianos que no se comportan como cristianos? ¿Sí? Y son cristianos. Dicen que lo son. Confesaron a Cristo, fueron bautizados, señorío de Cristo y todo lo demás. Pero, ¿qué dice Pablo? En cuanto a la que pasada
manera de vivir que despójense. Me despojaron de mi celular. ¿Qué quiere decir? Me lo quitaron. Despójate de la conducta, la manera de vivir de qué. Porque ese murió. Empieza a modificar tu conducta. Si quieres usar una palabra muy del momento, empieza a modificar. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de la disciplina personal, poco a poco empiezas a ¿qué? A despojarte de elementos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. Vamos a ver qué se trata de eso. ¿Usted conoce gente cristiana grosera? La grosería es un vicio vocal que nace de la ira o del malestar. Es un vicio que ha viciado tu mente, impacta tu cuerpo, tus relaciones con los demás, y como eres cristiano te impacta a ti y te sientes mal. Y, oye, pero yo soy cristiano, yo no debo actuar así. ¿Qué puedo hacer? Ok, la palabra de Pablo es, el verbo, despójate. ¿Y cómo me despojo de esta manera grosera mía? ¿Cómo lo hago? Bueno, antes de abrir la boca, cuenta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me quitó la gana. Señor, ayúdame a no reaccionar ni responder por unos 30 segundos. Pasan los 30 segundos, se te bajó la pasión. Señor, ayúdame a decir lo que de verdad yo quería decir, porque quiero hablar como una persona que te conoce a ti en la conversación. Eso no quiere decir muérdete la lengua, pero también sirve. Agarrar y no hablar. Hasta que todo tu ser empiece a bajar a mínimo. Como los carros, ¿no? Van a 100, baja mínimo, vale. Tranquilo. Estoy hablando de una forma sencilla y hay muchas maneras. Algunas veces uno tiene que recibir ayuda. Oye, yo quiero cambiar esta manera de hablar porque no me sirve, me hace daño. Bueno, podríamos multiplicar miles de cosas en nuestra vida que han viciado nuestra vida. Y que ya que estoy en Cristo y soy una nueva criatura, esos vicios no me sirven, no me hacen bien y de verdad lo quiero cambiar. Así que vamos a leerlo rapidito. ¿Qué dice? Sí, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado, ¿qué? Del viejo hombre que está viciado, ¿conforme a qué? Deseos engañosos. Deseos engañosos. El deseo engañoso, el domingo que viene vamos a sacar 1 o 2 ejemplos. ¿Usted conoce gente que se engaña con los deseos que quiere? Tiene un deseo, de alguna forma tengo que lograr esa plata que yo necesito porque yo no puedo vivir sin un celular. No puedo. Y yo no tengo un celular, otro, tengo que tener los 3 celulares a la vez. Y si no los tienen, ¿y saben qué? El Señor les quita los 3 para que se queden quietos. Ya, aprende a hablar sin estar hablando. Tanto. Pero uno dice, ya va, ok, ¿para qué quiero y por qué necesito yo ese celular? Ok. ¿Cómo puedo conseguir sanamente un celular? Porque si no, me monto un autobusete y veo que el tipo dejó su celular en el autobusete. ¿Y qué le importa a él? ¿Otros me lo quitan a mí?
Y creen que todo está bien. Después en la casa, oye, yo hice eso. ¿Y a quién se lo voy a dar? Ok, viciados según lo que? Deseos engañosos. Último versículo, versículo 23, perdón, versículo 23. Y renovaos en la actitud, el espíritu de vuestra ¿qué? O sea, esta cosa que yo digo verbalmente vienen de mi manera de pensar. Tengo que renovar mi manera de ¿qué? De pensar. Y versículo 24, porque tengo que cerrar. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en dos elementos. En lo que es justicia y lo que es verdad. Si yo vivo justamente, voy a ajustarme a mí mismo y vivir de una forma justa y ordenada con los demás. Y además de eso, voy a vivir en la verdad. Hay algunos que mienten tanto que tienen que seguir mintiendo porque la mentira que hicieron no fue suficiente mala y confunden a la gente. Y tengo que inventar otra mentira para cubrir esta mentira que yo dije. Y estoy tan enredado que me aniquilo a mí mismo. Y Pablo dice, ya va, un momentico, vuelve a la verdad. Di la verdad lo que te cueste. Nadie te va a creer un rato porque te ven, tú eres un mentiroso. Pero después de un tiempo, si empiezas a decir la verdad, y hoy está diciendo la verdad por la primera vez en su vida. Algo pasó en él. ¿De dónde vino ese cambio? Porque murió el viejo hombre y el cuerpo del pecado se está anulando, quedando inerte. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.